Tiro al blanco. Un hecho notorio durante la recién pasada campaña electoral, sobre todo en su último tramo, fue la forma en que emergieron fundamentalmente sectores religiosos contra reivindicaciones de la mujer. Después de haberse inventado ese muñeco de trapo, como se le llama cuando una gente busca un sujeto, le da ciertas atribuciones para discutir con él alrededor de la supuesta ideología de género a la que se le atribuyó, la gran campaña giró alrededor de los derechos o no de las mujeres. Pues yo quiero hoy abordar un tema desde otra perspectiva, que es el de mujer y medio ambiente. Y yo creo que para ello es importante que demos un paso bien hacia el pasado, que veamos los orígenes de la propia humanidad. Los primeros seres humanos, los primeros hominidios que estuvieron sobre el planeta, apenas podían alimentarse, protegerse, reproducirse, pero en la medida que ellos aprendieron a desarrollar herramientas y a transformar la naturaleza, empezaron no solamente a acumular y a desarrollarse. En un momento dado su conocimiento se trasladó a herramienta. Una piedra puntiaguda era una herramienta porque había una tecnología que implicaba cómo ella se manejaba. La acumulación de conocimiento con herramientas, la acumulación de bienes que ahora era mayor, implicó que los grupos humanos que siempre se organizaron para satisfacer primariamente sus necesidades, empezaron a incrementar y atender otro tipo de necesidades. Pero cuando las primeras sociedades primitivas empezaron a guerrear y a pelear unas con otras, lo que hacía un grupo, un clan, cuando dominaba a otro en una guerra era esclavizarlo. ¿Y qué utilizaba cuando le esclavizaba? La mano de obra. Pero estaba claro que el surgimiento del esclavismo obligó a especializar el trabajo al interior del clan. Las mujeres que tenían una función, entre otras, de reproducción y en la primera parte de cría de los muchachos, quedaron mucho más ancladas al hogar. Y anclados al hogar quedaban también territorialmente los esclavos, porque era imposible que los esclavos usted los sumara para ir a guerrear y a pelear. Cuando usted esclavizaba a alguien, por eso por lo general incluso se esclavizaban originalmente las mujeres, los varones se mataban, pero luego se descubrió que podían incorporarse y esclavizarse, y eso vinculó el amarre al espacio específico del hogar, el trabajo de la mujer y el trabajo esclavo, y empezó a sentar un proceso que en los miles de años de evolución humana condujo a una desvalorización del trabajo de la mujer. No nos olvidamos que en la medida que fueron avanzando las sociedades, ya había la posibilidad de producir mucho más que lo que se consumía y de acumular, y esta acumulación terminó siendo manejada y apropiada por la parte del clan que tenía no solamente mayor fuerza, sino la que ejercía la presión, la que guerreaba por ella y quien incluso se apropiaba de estos bienes ajenos en medio de la guerra. Por lo tanto, y esto es extremadamente importante, cuando empieza a surgir un pensamiento que me diferencia a la mujer del hombre, el género surge como una forma de ordenamiento de la práctica social a partir de una construcción sociocultural política de la vida cotidiana en torno al escenario reproductivo de los humanos, que falsamente se asociaba a las estructuras corporales. En realidad, desde el mismo principio de la evolución ambiente, género y ambiente son dimensiones inseparables de una misma realidad que hay que analizar y estudiar en detalle. Miren, las prácticas organizacionales del Estado, en la medida que fue evolucionando, se fueron estructurando en relación al escenario reproductivo.
la aplastante mayoría de los cargos de responsabilidades en la actualidad son ejercidos por hombres porque existe una configuración de género en la contratación y promoción, en la división interna del trabajo y en los sistemas de control, en la formulación de políticas, en las rutinas prácticas y en la configuración de los imaginarios operativos que están basados en este largo proceso evolutivo que hizo que fuese predominando una forma de control de la sociedad que los sociólogos llaman patriarcado. Las divisiones genéricas del trabajo son conocidos en la forma de asignación de tareas, alcanzando a veces detalles extremadamente finos, tan finos que no se permite percibir que realmente detrás de esta división hay también una asignación desigual del producto del trabajo social y una forma en que la acumulación termina teniendo también un matiz de género con una profunda asimetría en perjuicio de las mujeres. Todo esto se debe dar igual atención a las consecuencias económicas de la división genérica del trabajo. Al dividendo acumulado para los hombres, resultando del reparto desigual de los productos del trabajo social. Yo quiero repetir esto, que hay una distribución desigual de ese producto, porque la inmensa mayoría del trabajo social que terminó consignado o asignado a las mujeres, como no generaba mercancías para el mercado o productos inmediatamente intercambiables, o no era valorable, no entró en la ecuación. Igualito que en los temas ambientales, la degradación y la pobreza acumulada no entraban en la ecuación. En la economía capitalista, que trabaja mediante una división por género del trabajo, aunque nunca explícita, generalmente negada e ideológicamente construida, todo un discurso no solamente para taparlo y para ocultarlo, sino para validarlo. En esta tecnología es necesariamente un proceso de acumulación de género. De esta forma, no es un accidente estadístico, sino parte de la construcción y de la constitución de la masculinidad, que sean los hombres y no las mujeres quienes controlan las principales corporaciones y las grandes fortunas privadas. No quiere decir que no haya fortunas privadas en las mujeres o que en las corporaciones no haya una entrada, pero este proceso tan profundamente asimétrico de acumulación entre hombres y mujeres está expresando que hay algo de fondo, y ese algo de fondo tiene mucho que ver con el pensamiento patriarcal. Por eso, dado que el género es una forma de estructurar las prácticas sociales en general, no un tipo especial de práctica, está inevitablemente involucrado con otras estructuras sociales. El género intersecta la interacción con todas las dimensiones del sujeto social individual. Al igual que lo ambiental, el género es un asunto de poder. Género y ambiente se implican en su génesis y en la necesidad de su abordaje común. Coexisten simultáneamente en el mismo imaginario y deben ser parte de un esfuerzo único en todo proyecto de redención humana. Pero ese es un tema para abordar en otros programas. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.